cuarta semana de Lengua y Literatura. Nuestra clase de hoy es sobre la voz activa y la voz pasiva. La voz activa está presente cuando el sujeto realiza directamente la acción. La voz pasiva aparece cuando la voz activa se invierte y es el objeto complemento quien recibe la acción. Siempre aparece el verbo ser conjugado. En la gráfica podemos ver cómo cambia de sujeto agente en la voz activa a complemento agente en la voz pasiva. De igual manera, el complemento directo de la voz activa pasa a ser el sujeto paciente de la voz pasiva. En este ejemplo vamos a reconocer el cambio que se da a través de la oración activa a la voz pasiva. La voz activa está presente cuando el sujeto realiza directamente la acción. Aquí tenemos una oración. El gato come carne. El gato es el sujeto que realiza la acción de comer. Comer es el verbo que realiza el gato, o sea, la acción. La carne es el complemento del verbo, el objeto directo. Esta oración está en voz activa porque el gato, que es el sujeto, está realizando directamente la acción de comer carne. Al transformarla en oración pasiva, quedaría: la carne es comida por el gato. La voz pasiva aparece cuando la voz activa se invierte y es el objeto complementario quien recibe la acción. En la voz pasiva siempre aparece el verbo ser conjugado. Tenemos: la carne es comida por el gato. No solo el orden ha cambiado, sino también quién recibe y quién realiza la acción. Ahora, el gato ya no es el sujeto de la oración. La carne sería el sujeto que no realiza la acción, sino que la recibe. La voz pasiva respeta el tiempo en que la acción sucede cuando originalmente está en voz activa. En este caso, el gato come la carne está en presente, por lo que la voz pasiva sucede también en presente. La carne es comida. Dentro de este tema también vamos a hablar sobre la trama descriptiva. ¿Qué es una trama descriptiva? Vamos a analizar este texto. La trama descriptiva es un tipo de narración que describe de manera detallada a personas, cosas y hechos que suceden dentro de un argumento o trama y sirven para darle al texto mayor información, con el fin de que la historia tenga mucha más precisión al ser narrada. Su objetivo es describir o decir cómo son los objetos, los lugares, las personas. Para ello, alude a los detalles sensoriales de las cosas o de los acontecimientos. La trama descriptiva aparece muchas veces en una narración, no solo como una forma poética y elegante de contar las cosas, sino también con utilidad. El escritor puede desear expresar en detalles las cosas
y describirlas de manera que el lector las pueda sentir como reales. La trama descriptiva puede ser un texto completo o puede aparecer como parte de uno más grande. Entendemos por texto no solo algo escrito, sino la unidad máxima de transmisión de un mensaje completo. Por ejemplo, una película. Este mensaje puede ser escrito, oral e incluso visual, según la forma de comunicación que se elija. En la trama descriptiva, un texto se organiza siguiendo un registro de datos, rasgos y detalles. Aplica para las personas, los objetos, la secuencia de hechos, los espacios y las sensaciones. Con la trama descriptiva se expresa la percepción del mundo sensorial, es decir, consta de un excesivo detalle en el planteamiento de lo material y sensible, desde el tacto, el olfato, el gusto, la audición y la vista. En pantalla tenemos un ejemplo de una trama descriptiva, un fragmento. La trama descriptiva utiliza ciertos recursos fundamentales que debes tomar en cuenta cuando te propones escribirla. Todos estos elementos permiten que creas una sensorialidad y que hagas que el lector vea, oiga y sienta lo que estás escribiendo. Recuerda que describir es presentar los rasgos característicos de un lugar, una época, una persona, un objeto o una situación. Tenemos los recursos fundamentales de la trama descriptiva. La enumeración es muy útil para dar detalle de la cantidad de las cosas. Los adjetivos calificativos sirven para dar cualidades a lo descrito. Las comparaciones son útiles para aludir a otras imágenes mentales en el lector. La creación de contexto o ambiente es importante para sumir al lector en lo descrito. Las imágenes sensoriales permiten que el lector se imagine de manera concreta el objeto real y llegue a considerarlo como parte de su realidad. La función de la descripción es detallar y mostrar. Se centra en el cómo son y cómo ocurren las cosas. Para ello, expone características o cualidades de la realidad que está representando. La trama hace uso especial de los adjetivos para lograr que el lector cree una imagen acertada de las cosas que se describen. Estos adjetivos ofrecen información sobre la ubicación, la composición, la cantidad, el tamaño, el color, la variación con el tiempo, la antigüedad y además muchas condiciones que pueden poseer de forma permanente o transitorias las cosas. Los textos de trama descriptiva sirven no solo para saber cómo son las cosas, sino también para ubicarlas en un lugar y en una situación cultural o histórica específica. Esto en cuanto a nuestro tema del día de hoy sobre la voz activa, la voz pasiva y las tramas descriptivas. Muchas gracias.